Nuevamente saludos, hermano y hermana. Es para mí un gusto poder leerle el Contendor por la Fe. El Contendor por la Fe para el día de hoy es del año de 1940, del mes de abril, mayo y junio. El día de hoy estudiaremos la obra de Cristo en el pasado, en el presente y en el porvenir. El Verbo de Dios revela que todas las cosas fueron creadas por el Hijo de Dios y para el Hijo de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 3. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Al sobrevenir la ruina de esta creación perfecta por la aparición del pecado, al caer el hombre arrastrado consigo a la entera creación, a un precipicio de corrupción, la obra de redención desde ese momento se hizo imperativa. Ninguna de las criaturas de Dios podía ni era capaz de realizarla. Solo el Hijo de Dios, el Creador mismo, podía emprender esta magnífica obra y finalizarla, alcanzando las alabanzas y la gloria de Dios Padre. Y para hacer esta gran obra tuvo el Hijo de Dios que aparecer en la tierra a imagen nuestra. El triple aspecto de su obra. Esta obra del Hijo de Dios tiene un aspecto triple: su obra del pasado, su obra del presente y tras del presente, su obra del porvenir. Su obra y su misión terminará cuando entregue el reino al Dios Padre, para que Dios sea todo en todos. Primer libro a los Corintios, capítulo 15, versículo 24 al 28. Este triple aspecto de su obra corresponde a su triple misión como profeta, sacerdote y rey. Para la iglesia tiene especial significación. En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, se hace referencia a ello. Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella. Esto significa su obra pasada. Desde entonces se ha estado Cristo santificando la iglesia por el lavamiento de las aguas, por el Verbo y por el porvenir. Y en el porvenir se le donará a sí mismo una iglesia gloriosa. Por virtud de esta triple obra de nuestro Señor, los creyentes se salvan, han sido salvados y seguirán aún salvándose. Esta triple obra fue también significativa para el pueblo de Israel. Jesús había de morir por la nación. Juan capítulo 11, versículo 51. Hoy, en la edad presente, sus siervos en la tierra no están dejados de la mano del Maestro. A Él se debe la milagrosa preservación de cada uno de ellos, la tierra y la prolongación de su existencia individual. Luego, en el porvenir, cuando Él venga como Redentor a reclamar la posesión adquirida con su preciosa sangre y derramada en la cruz, apartará la impiedad de Jacob. Y a esto pudiéramos también agregar la relación de su obra con la creación misma, con las naciones de la tierra y con Satanás y su reino. Estas breves reflexiones demuestran la importancia de hacer distinción
Entre este triple aspecto de la obra de Cristo, el cristiano que lo desconozca ha de tener forzosamente una concepción errada de las verdades. Es incapaz de comprender el verbo de Dios y en su práctica cristiana ha de encontrar perplejo y desconsolado. Tal, por desgracia, es la condición presente de una infinidad que profesan ser cristianos. Muchos de ellos ignoran el significado de la obra que Cristo consumó en el Calvario, y debido a esta misma ignorancia están continuamente tratando de hacer lo que ya Dios ha hecho por ellos. Y cuantísimos más hay que no alcanzan a comprender su posición con respecto a Cristo y no conciben la obra sacerdotal del Mesías, sino de una manera vaga e indefinida. Esta confusión se acentúa todavía más en lo que toca a su obra futura como rey. Y de ahí que nuestro tema sea de suma importancia, pero aún a aquellos siervos del Señor que hayan penetrado algo estas verdades, es menester recordarles de continuo y necesitan adquirir esta mayor concepción de la vida por el poder espiritual. Tocamos el primer punto, su obra en el pasado. Su obra del pasado la realizó por su encarnación y la consumó cuando expiró en la cruz del Calvario. Hemos pues de considerar en primer término los siguientes principios fundamentales de nuestra fe. Primero, la obra del Hijo de Dios se presagió y se predijo en las Escrituras del Antiguo Testamento. Segundo, la encarnación del Hijo de Dios. Tercero, su obra en la cruz y lo que se ha realizado por ella. La obra del Hijo de Dios se presagió y se predijo en las Escrituras del Antiguo Testamento. Primero, en todas las Escrituras del Antiguo Testamento, Dios Padre preanunció la obra del Dios Hijo. Trascendental tema es este, al que debemos dar marcada atención. Estos presagios y predicciones sucedieron de diversas maneras. Mencionaremos primero la aparición en la tierra de un ser sobrenatural que venía de tiempo en tiempo y que no era otro sino el mismo Hijo de Dios. Apenas hubo entrado el pecado en la tierra cuando apareció en ella el Hijo de Dios para redimir a los extraviados. Él mismo anunció la promesa de la simiente de la mujer. Había de herir la cabeza de la serpiente. Su encarnación, su obra redentora en la cruz y su victoria final sobre el enemigo de Dios las indica en Génesis capítulo 3, versículo 15. Luego cubrió la desnudez de su criatura, vistiéndolas con túnicas de pieles que les hizo. Por primera vez en el Verbo de Dios se declaró por este acto lo que sería el fruto bendito de su generosa obra de expiación. Las manifestaciones de Jehová. Jehová mismo apareció en forma visible ante Abraham. Venía transformado en viajero y lo acompañaban 2 ángeles y comió en presencia de Abraham, quien le reverenció y le llamó su Señor.
Este no era otro sino el Hijo de Dios, el mismo que después de su resurrección apareció en Giza de viajero ante dos discípulos suyos que se encaminaban a Emaús, y el mismo que en otra ocasión comió de un panal de miel y de un pescado en su presencia. A Abraham castigó al pueblo de Sodoma y Gomorra, haciendo que del cielo lloviera sobre ellos fuego y azufre. Apareció ante Jacob, y fue él aquel hombre misterioso con quien éste luchó en Peniel. Después, más tarde, Jacob le llamó el ángel del Redentor. Muy a menudo se le llama el ángel de Jehová, mas no ángel creado, sino un ser increado. Moisés le vio en medio de la zarza ardiente y oyó su voz. Y aunque le llaman el ángel de Jehová, reveló que era Jehová, descubriéndole este nombre a Moisés. Estuvo con el pueblo de Israel en el desierto y moró con ellos en las nubes de gloria. Los guió, abasteció a sus necesidades, los protegió, los juzgó y aniquiló a sus enemigos. A Josué se le apareció y se le reveló como el príncipe del ejército de Jehová. Manoah y su mujer lo vieron y presenciaron su ascensión a los cielos, envuelto en el humo y el fuego de sacrificio. Isaías, Ezequiel y Daniel contemplaron su gloria. Todo esto no fue sino presagio y vislumbre de las dos grandes manifestaciones del Hijo de Dios en la tierra, que son necesarias en su obra, su manifestación de humildad y su manifestación de poder y gloria. Amados hermanos y hermanas, aquí vamos a dejar la lectura del Contendor por la Fe. Apenas hemos iniciado la sección llamada Su obra en el pasado. Le invitamos a usted para poder escucharnos nuevamente en la siguiente parte de este audio, que se titula La obra de Cristo en el pasado, presente y en el porvenir. Estamos leyendo la obra de Cristo en el pasado. Así que mañana hemos de continuar leyéndolo nuevamente. Bendiciones, amados hermanos y hermanas.